Buenas para todos, mi nombre es Juan David y hoy vamos a ver una técnica de integración llamada la integración por partes para la resolución de integrales. En esta técnica la idea principal es dividir la integral en dos partes para obtener a partir de una fórmula una integral más fácil de calcular que la primera. Entonces la idea es la siguiente: la integral de u por db es igual a. Entonces aquí podemos identificar las dos partes, la u y el db. Esta es la división que se hace. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a u por ue menos la integral de v de u. Nos podemos dar cuenta que ya tenemos la u, pero nos hace falta la v y la de u. ¿Cómo obtenemos la v? Bueno, la v la obtenemos integrando la parte de b de la integral. Así obtenemos la v. Y la de u, naturalmente, la obtenemos derivando la u. Tendríamos la de u. Una fórmula o una forma sencilla para aprenderse la fórmula. Bueno, es muy conocida y es la frase una vaca vestida de uniforme. Y esa sería una forma sencilla de aprenderse, porque la u de una v de vaca menos la integral de b de vestida y de u de uniforme. Y así nos aprenderíamos la fórmula. Vamos a ver entonces en unos ejemplos cómo funcionaría esta técnica de integración. Antes de eso, es relevante decir que no hay una forma o una fórmula para decir qué parte de la integral es la u y qué parte es la de b. Digamos que esa habilidad se va adquiriendo con el tiempo y con esa intuición se va adquiriendo mediante la resolución de ejercicios. Bueno, ahora vamos a resolver este ejemplo. Para ello, en primer lugar, vamos a dividir la integral en dos partes, la parte u y la parte de b. Entonces, la integral yo voy a escoger a x por 1 sobre e a la x de x. Esta partecita de acá la voy a llamar, bueno, primero que todo, x la voy a llamar mi u. Y todo el resto lo voy a llamar db. Entonces, de una vez, derivando la u, que es la x, obtenemos du. Du es derivar la x, o sea, dx. Es decir, que es lo mismo que decir que du sobre dx es lo mismo que 1, porque la derivada en función de x de la u, que es x, es 1. Entonces esta dx pasa a multiplicar y queda que du es igual a dx. Y integrando, entonces llamamos db todo esto y vamos a integrarlo. Entonces para hallar la b tenemos que integrar el db. Es decir, que tenemos que integrar esto. Bueno, recordemos que por propiedades de las exponenciales, esto es lo mismo que la integral de e a la menos x derivada de x.
por esas propiedades de las fracciones y de los exponenciales, que cuando tenemos una exponencial en una fracción es lo mismo que tenerla negativa. Entonces, ahora podríamos hacer una de las técnicas que aprendimos anteriormente, por ejemplo la sustitución. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar w al menos x, y al derivar w me va a dar menos 1 derivada de x. Quiere decir que menos la derivada de w es lo mismo que de x. Entonces, esta integral se transforma de la siguiente manera: e a la w, que llamamos menos x, y en vez de derivada de x, menos, que puede salir de la integral, derivada de w. Y esto es muy fácil. Ya sabemos que es menos el menos de la integral antes, y la integral de e a la w es e a la w. Digamos que esto lo podemos poner en una constante de integración, y pues al reemplazar la w nos quedaría que esto es menos e a la menos x más c. En la fórmula solo vamos a necesitar esta parte, porque al final vamos a ponerle la constante de integración. Entonces, resumiendo, ¿qué es entonces la fórmula? Es una, necesitamos la u de una. Entonces, ¿qué es la u? ¿Qué es la u? La u llamamos x. Bueno, luego va acá de la v. ¿Qué es la v? Bueno, dijimos que es menos e a la menos x, menos la integral de v otra vez, de vestida, una vaca vestida, menos e a la menos x, y de uniforme necesitamos de u, que dijimos que era de x. Es decir, que es de uniforme. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Entonces esto nos quedaría como organizando como menos e a la menos x por x, menos, y entonces quedaría la integral, este menos sale de la integral, y menos por menos daría más la integral de e a la menos x de x. Pero la integral de e a la menos x de x es mucho más sencilla de calcular, e incluso la acabamos de calcular aquí abajito. O sea que esto nos daría menos e a la menos x por x más, y esta integral que calculamos aquí, entonces quedaría más, bueno, esto quedaría más menos e a la menos x, y esto ya quedaría más la constante de integración de toda la integral. Entonces más por menos da menos, entonces nos quedaría como menos e a la menos x por x menos e a la menos x más c. A veces lo que se realiza es un factor común aquí entre estos dos e a la menos x. Entonces también se podría dejar, digamos, el resultado como menos e a la menos x, que multiplica a x más 1 y esto más c. Esta también sería otra forma de dejar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en resumen? Lo que hicimos fue dividir la integral en dos partes, la u y la de b. Derivamos la u para hallar de u. Integramos de b para hallar la v. Aplicamos la fórmula u por v menos la integral de v de u. Y luego nos quedó una integral mucho más sencilla de calcular. Incluso ya la habíamos calculado aquí, y resolvimos sin olvidarnos de dejar al final la constante de integración.